Bueno, el área de prensa de CONICET publica en la jornada de hoy un trabajo, o los resultados de un trabajo más que interesante, y se me ocurre que hay muchos aspectos para revisar, para analizar aquí. Es el vínculo entre las condiciones de hacinamiento, es decir, superficie y cantidad de gente que vive dentro de una vivienda, y la frecuencia de aparición de internaciones por casos de bronquiolitis. Este trabajo se hizo en la provincia de Chubut, puntualmente en la ciudad de Puerto Madryn, bella ciudad costera de Chubut, y es un grupo de especialistas de CONICET en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, doctora María Florencia del Castillo Bernal, ¿no?, que, como decíamos, depende de CONICET. Virginia Ramallo está en línea, ella también forma parte del equipo, y todo esto además pertenece al programa de referencia y biobanco genómico de población argentina, POBLAR. Virginia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, hablemos un poco del ABC, ¿no? ¿Cómo surgió la necesidad o el interés de ustedes por llevar adelante un trabajo que vincule estos dos aspectos, condiciones de vida, sociohabitacionales, y por el otro lado la aparición de casos de una enfermedad en particular y su aparición en el sistema hospitalario puntualmente? Mira, la bronquiolitis es una enfermedad bastante común y en general son derivaciones de infecciones previas por otros patógenos. Que es el más común es el virus sincitial respiratorio. Son la clase de patógenos que tienen ciclos anuales, es decir, cada año es probable que nos volvamos a infectar con variantes de esos virus. Son virus que coexisten con los humanos desde hace muchísimos años. Entonces tenemos defensas naturalmente desarrolladas, los programas de vacunación incluyen las protecciones contra este tipo de dolencias, pero hay poblaciones especialmente vulnerables, que son niños y niñas menores de 1 año y las personas de mayor edad. ¿Y cuáles son las principales síntomas? Bueno, es una infección que cursa a nivel del sistema respiratorio superior, es decir, tenés una congestión nasal, tal vez molestias en la garganta, pero en personas vulnerables, como dijimos, menores de 1 año o personas mayores, estas molestias o estos síntomas pueden progresar rápidamente y complicar el resto del sistema respiratorio. Entonces la bronquiolitis, que es la inflamación de los bronquios e infección a nivel pulmonar, es posterior al virus. Así que hay que estar muy atentos, porque el virus, como dijimos, es anual. Aparece con los primeros fríos y permanece durante todo el periodo invernal, hasta que retoma la primavera y ya no es un problema sanitario. Hasta ahí no habría mayor sorpresa. Lo singular de Puerto Madryn, como bien vos comentabas, es una localidad costera, en Chubut, al sur del país, es que dada nuestra latitud, nuestros inviernos comienzan muy tempranamente y se van muy tardíamente. O sea, tenemos muchos días muy fríos durante muchos meses, no solo los 6 meses estrictos del otoño y del invierno. Entonces lo que los médicos llaman semanas epidemiológicas, que son los periodos ventana para que estos virus circulen, comienzan temprano y terminan muy tarde. O sea, hay más probabilidades de enfermarse durante más tiempo. Y vuelvo a lo mismo, no sería un problema porque las vacunas y el desarrollo del sistema inmunitario hace que cada persona tenga cada vez más defensas y las enfermedades no sean más que una simple complicación de una congestión, pero sí en los menores. Y empezó a darse esta alerta, en particular posterior, esto ya es preocupante, previo a la pandemia por COVID-19 y posterior a la pandemia por COVID-19 más. Creo que eso cambió muchísimo en la manera en que desde la ciencia, desde las ciencias médicas y desde el sistema sanitario nacional se abordan estas problemáticas, porque nos dimos cuenta que los recursos son finitos, ¿no? Finitas la cantidad de camas en terapia intensiva, finito el personal médico, finitas las instalaciones hospitalarias. Así que sabíamos, porque la pandemia comienza en marzo, sabíamos en Madryn que para los meses fríos íbamos a tener superposición de dos condiciones, una pandémica y la otra epidémica. Y ya los médicos y las médicas lo preveían. Esto se nos va a superponer con las semanas epidemiológicas del virus sincitial respiratorio y los posibles casos de bronquiolitis. Así que los datos que analizamos son de un tiempo atrás, son del año 2017,
y combinan esto, la cantidad de infantes, niños menores y niñas menores de un año, ingresados y reingresados a la unidad pediátrica intensiva por complicaciones por bronquiolitis. Uh-huh. Y encontramos, bueno, también eso es una cosa posible de ver en una ciudad relativamente pequeña como Madrid. En Madrid existen varios sanitarios, el sistema de salud público y privado, entendiéndose por privado prepagas u obras sociales, coexisten por igual, pero la única unidad de terapia intensiva pediátrica está en el hospital público. Claro. Ninguna de las otras instituciones tiene una. Entonces, un niño o niña con complicación respiratoria invariablemente es hospitalizado en el hospital público. Uh-huh. Y se pudo hacer el seguimiento de quienes ingresaban con la enfermedad y quienes reingresaban al mes por complicaciones del mismo cuadro. Entonces la pregunta es qué está pasando en estos casos, porque es ineficaz el abordaje médico. Y probablemente la respuesta está en el ambiente en que ese infante o esa niña crezca. Así que pensamos esta estrategia de combinar los datos que conocemos de cómo es nuestra ciudad con los datos que el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ha relevado para Argentina, que son muy interesantes y las hacen de manera recurrente las encuestas permanentes de hogares. Si bien los censos son un esfuerzo gigantesco y consultan casa por casa, quiénes viven, en qué condiciones, solo se hacen una vez cada 10 años, con suerte. De hecho, el censo último venía con mucho demora. Pero las encuestas permanentes sí se hacen con mayor frecuencia. Y si bien solo abordan algunas ciudades o dentro de esas ciudades, algunos barrios, algunas casas, son muy sensibles para entender qué pasa en el resto de esa ciudad y en el resto de la región donde esa ciudad está. Los datos que teníamos para Puerto Madryn entonces es que algunos barrios tienen mayor o menor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, uh-huh, que se miden por varios parámetros. Y uno de ellos es el hacinamiento. Preguntaban a las personas en cada casa cuántas personas viven aquí y cuántas habitaciones tiene esta casa, sin contar la cocina y el baño. Y a veces hay una sola habitación que hace las veces de lugar para comer y lugar para dormir, entonces muchas personas coexisten en pocos metros cuadrados. Y en las regiones patagónicas frías, muchas de estas condiciones habitacionales deficitarias también son deficitarias en sus sistemas de aislamiento térmico y cómo se calefaccionan durante estos periodos de frío que son más prolongados. Así que la gente, claro, tiene frío, cierra las ventanas, cierra las puertas, uh-huh, la costumbre de ventilar no es algo tan frecuente porque realmente hace mucho frío. Claro, y viento. Entonces, mucha gente, entonces muchos adultos que ya tienen su sistema inmunitario desarrollado, ya han recibido sus vacunas, portan, tal vez sin quererlo, sin manifestar ningún síntoma, algún tipo de patógeno, pero coexisten con estas infancias o con estas personas adultas mayores. Y en esas condiciones de hacinamiento es donde más vimos esta frecuencia de personas que tuvieron que ser hospitalizadas y reingresadas por complicaciones del mismo cuadro. Uh-huh. Uh-huh. Interesantísimo. Ahora, por ahí también uno de los objetivos que tiene Poblar es poder incidir en todas las políticas públicas que empiecen a diseñarse en función de todo esto, ¿no? Aquí hay un dato valiosísimo que tiene que ver con las condiciones socioambientales de la población. O sea, si yo quiero evitar esta frecuencia de aparición de casos, tengo que empezar a modificar las cosas por este otro lado. No está muy bueno, me parece. Claro, la idea es tener herramientas que permitan prever, porque vuelvo a un concepto previo. Sabemos que la temporada de propagación de este virus es estacional, anual e invariable. Los virus tienen por única función infectar otro organismo, conseguir hacer muchas copias de sí mismo, y esa es la estrategia que tienen estos organismos. Igual en biología incluso está en discusión si pertenecen al reino de las cosas vivas o no, porque son unas organizaciones estructurales bastante singulares los virus, pero esa es su función: infectar un organismo, usar su maquinaria para hacer copias de sí mismo y luego infectar otro. Es la manera en que han encontrado para evolucionar y sobrevivir. Así que van a volver. El año que viene, ahora está terminando las semanas frías, pero
luego el año que viene volverán a tener este pico de infecciones por este virus. Si sabemos que en estos barrios las condiciones habitacionales son deficitarias, podemos durante los meses de verano hacer un refuerzo en ciertas prácticas de cuidado que son muy simples. Por ejemplo, ventilar. Por ejemplo, no fumar. De sano no fumar, ¿sí? Como es la idea de que nadie tuviera que consumir tabaco. Si consumen tabaco, por lo menos que no sea al interior del hogar. Si el sistema de calefacción está basado en la combustión de leña o algo que produzca residuos de humo, por favor ventilar. Mientras más libre esté de sustancias en suspensión el ambiente que respiran los niños y niñas tan pequeñitos, mejor va a ser. Porque estamos haciendo el mismo problema. Hasta que no crezcan o hasta que no reciban las vacunas, hay una ventana de tiempo en que son muy vulnerables y no pueden recibir todas las vacunas a la vez. Tienen que esperar que haya un desarrollo madurativo, por eso el calendario es clonado. A tantos meses una vacuna, al año la otra, a los 2 años otro refuerzo. Y estar atentos, en cuanto el infante crece y tiene 2 años, ya está en otra condición sanitaria y es su organismo más pleno para enfrentar otra dolencia. Claro, porque ese es el elemento más importante, me parece, del informe, Virginia, y lo decías al principio, el impacto de este fenómeno en las poblaciones más vulnerables. Estamos hablando de lactantes y estamos hablando de gente mayor con muchos problemas respiratorios. Exactamente, y porque las prácticas de cuidado pueden ser muy simples, lo vimos en la pandemia. Sencillamente lavándonos las manos y usando un tapaboca, realmente no tenemos dimensión de la cantidad de contagios que prevenimos. No solo de virus complicaciones por coronavirus, por cualquier otro patógeno. Entonces ahora tal vez nos hemos relajado en ciertas prácticas y el tapabocas no es tan usual, pero continuemos lavándonos las manos. De verdad, haciendo crítica, ¿cuántas veces al día nos lavamos las manos antes de que esto fuera parte de la política de prevención? O usar alcohol en gel, preocuparnos por limpiar los alimentos. Son pequeñas modificaciones que hacen que evitemos complicaciones muchísimo mayores. Perfecto. Porque una infección a tan temprana edad, con una complicación que requiera internación o asistencia de oxígeno, es una complicación para esa persona a lo largo de toda su vida. Tal cual. Virginia, ha sido realmente muy, muy, muy interesante esta nota. Ojalá volvamos a charlar en algún otro momento sobre este tipo de trabajo de investigación, sobre lo que implica la Red Poblar también, todo lo que se está empezando a hacer en toda la Argentina. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan todos un buen día. Igualmente. Charlábamos con la doctora Virginia Ramallo. Ella es la vicedirectora del instituto que llevó adelante todo este trabajo. Estamos hablando del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, doctora María Florencia del Castillo Bernal, que depende de CONICET, pertenece al programa de referencia y biobanco genómico de la población argentina, Poblar, que ustedes recordarán, se presentó aquí en Misiones hace muy poquito tiempo. Las chicas, Cristina y Susana, hacían una nota más que interesante también con la gente de Poblar cuando se hizo la presentación aquí, con la presencia del ministro Filmus, ¿no? El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación. Bueno, este es un trabajo que surge con una investigación en torno de ese programa y que lo que busca es establecer correlación entre los casos, no busca establecer, de hecho ya lo estableció, de aparición de bronquiolitis, esta enfermedad respiratoria que todos los años en invierno aparece y que afecta muy fuertemente a los niños más chiquitos, con mucho riesgo para los lactantes, porque no tienen todavía desarrollado en su totalidad el sistema respiratorio, no tienen todavía pulmones muy inmaduros, por ejemplo. Bueno, y es allí donde es especialmente dañino el virus que todos los años aparece en esta temporada, porque además los bebés no tienen los reflejos que los adultos sí tenemos. De expectoración, no, el bebé no se puede sonar la nariz. Frente a una serie de cosas en las que hay que estar muy cerca, ¿no? Y casi siempre estos casos requieren de internación. Y lo que determinaron en el laburo de investigación es que sobre 100 niñitos lactantes internados por casos de bronquiolitis, el 83% venía de hogares con muchísimos problemas sociohabitacionales, con situaciones sociales muy vulnerables. Y al lugar y cotejar esos barrios y el promedio de situación de las viviendas, se aprovecharon allí de los datos de la encuesta permanente de hogares. Bueno, ahí vieron que una familia completa tenía una sola habitación donde dormían todos, por ejemplo, ¿no? Cosa muy frecuente
Y bueno, olvídate de ventilar en una Patagonia donde la semana pasada había vientos de 150 kilómetros por hora. ¿Qué puerta vas a abrir? ¿Qué ventana vas a abrir? Con 10, 12, 15, 30 grados bajo cero, depende del lugar donde uno esté, de sensación térmica, ¿no? Es imposible. Entonces, en esas condiciones hay que utilizar otros recursos para la prevención de esto, ¿no? Hablábamos con la doctora Virginia Ramallo, entonces, de CONICET.